¿Cómo están? Buenas noches. Día miércoles, tiempo de la actualidad en la televisión pública, aquí en TVN, en 24 horas, 24horas.cl y también en nuestra señal para todo el mundo en TV Chile. Bueno, los resultados de las elecciones municipales han dado para todo, incluidos rumores sobre un cambio de gabinete, tema del que ya vamos a hablar en un momento más con nuestros invitados. Pero vamos a comenzar esta noche con el que no hay dos discusiones al respecto, se ha convertido en la figura sorpresiva de los resultados de esos comicios del día domingo. Es un abogado de 31 años, un hombre que es magallánico, pero que vive hace una década en Valparaíso y que se convierte en alcalde de esta comuna. Un tipo que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, triunfó como independiente de izquierda, ganó además la primaria que había organizado su sector, organizada por el Pacto Urbano La Matriz, que aglutina a varias organizaciones, él representando al movimiento autonomista que lidera también magallánico el diputado Gabriel Boric. Vamos a conversar con Jorge Sharp, una de las mayorías nacionales, además, lo que es doblemente sorpresivo, en una comuna que históricamente se habían estado debatiendo la concertación, hoy nueva mayoría, y Chile Vamos, antes conocido como Alianza por Chile. Su triunfo no ha sido solo interpretado por él, sino que también por vastos sectores políticos como una victoria sobre los partidos tradicionales. Jorge Sharp está con nosotros desde Valparaíso esta noche y agradecemos que converse con nosotros al comienzo del Informante. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Manuel, muy buenas noches. Gracias al Informante por cubrir a Valparaíso. Jorge, ¿qué dirías tú que fue de distinto respecto de la organización de la campaña que les permitió a ustedes conseguir este triunfo y este triunfo en el que obtienen ustedes el doble de lo que suman los candidatos de Chile Vamos y la nueva mayoría? ¿Qué fue lo que hicieron de distinto desde el punto de vista de cómo organizar una campaña? Tengo la impresión, Juan Manuel, de que el resultado electoral se explica por varias razones. Se explica, en primer lugar, no por fruto al azar o de un marketing electoral, sino que fruto de un trabajo y de un proceso social de más de 10 años donde distintas organizaciones políticas y sociales de Valparaíso habíamos estado pensando cómo construir un modelo de ciudad distinto. Y a la vez también tuvimos una campaña sumamente creativa y donde creo que logramos enganchar, ¿no? Con el profundo malestar e indignación que hoy día tiene el porteño y porteña por el estado en que se encuentra la ciudad. Hubo un hito muy importante que fue el de la primaria ciudadana a la cual tú haces mención, donde más de 5.200 vecinos fuimos convocados a votar por un candidato que llevara este mandato ciudadana a la papeleta del día domingo. Creo de que todos estos elementos lo que terminan por cuajar, al menos en Valparaíso, es precisamente la irrupción de una nueva fuerza política y social que, con independencia de los partidos políticos tradicionales, tanto la derecha como la nueva mayoría, proponen un modelo de ciudad distinto. Ahora, uno mira la primaria que tuvo lugar en Valparaíso y observa el triunfo, por otra parte, de Leopoldo Méndez, DJ Méndez, y él se transforma no solamente en el ganador de esa primaria en su sector, el más votado además en Valparaíso, sino que en el más votado o uno de los más votados en las 93 comunas en las que hubo primaria hace ya algunos meses. ¿Cómo interpretas tú el que con el paso del tiempo, cuando todos proyectaban que si se replicaba el resultado de la primaria a la elección municipal, DJ Méndez tenía las de ganar, finalmente tú no solamente le hayas ganado, sino que lo hayas doblado en voto, incluso más que eso, casi triplicado? Sí, yo creo que se explica no solamente por un fenómeno local, sino que también por una cuestión nacional. Tengo la impresión de que la nueva mayoría terminó derechamente divorciándose con esa voluntad de cambio arraigada en amplios sectores sociales, por ejemplo, para impulsar las distintas reformas estructurales que se han llevado a cabo en los últimos años, tanto la reforma educacional como la reforma al Código del Trabajo, la reforma que se quiere impulsar en materia de AFP, han prescindido de esos movimientos sociales que han puesto arriba de la mesa dichas demandas. De manera tal de que creo que lo que ha terminado por derrotar a la nueva mayoría es precisamente ese divorcio profundo que básicamente se marcó a partir de este proceso. El tema de Leopoldo Méndez tengo la impresión que se explica también, creo que por una cuestión local. La política local en Valparaíso está profundamente desprestigiada. Hoy día el resultado electoral precisamente demuestra eso. La ciudadanía está demandando nuevas alternativas. La ciudadanía está demandando una nueva forma de hacer las cosas y creemos que desde la gestión municipal podemos representar precisamente ese anhelo de cambio que existe en Valparaíso. Esta reforma a las que tú haces referencia, que han sido estas reformas tan debatidas, tan discutidas y que tampoco tienen respaldo ciudadano, tú dirías que no tienen el respaldo ciudadano en tu interpretación porque son, digamos, gatopardistas, como que todo cambia para que todo quede igual, porque no participaron esas organizaciones o porque en el fondo, dicho en buen chileno, rascan donde no pica. Tengo la impresión de que el objetivo fundamental de las reformas estructurales debiese ser
la capacidad que deban tener de redistribuir el progreso que en Chile hoy día está concentrado en muy pocas manos, que está concentrado en muy pocas personas. Y creo que en ese sentido las reformas han fallado. Por tanto, me da la impresión de que no es o no responde a los anhelos precisamente de esta voluntad de cambio que llamo yo, que está presente de Arica a Magallanes. Creo que ejemplos en esa dimensión existen mucho, lo que sucedió con la reforma educacional, lo que sucedió con la modificación del estatuto docente, que se aprueba en directa contradicción con lo que la mayoría de profesores había planteado sistemáticamente. Entonces, tengo la impresión de que la nueva mayoría, y esta es la invitación que yo hago, debería hacerse una profunda autocrítica respecto precisamente a esa oportunidad que desaprovechó para impulsar reformas que hoy día, o que en su momento tuvieron mucho apoyo de la ciudadanía y que hoy día naturalmente no la tienen. Queda reflejado contigo, no necesariamente en todas las otras comunas, sin embargo, donde hay triunfo primero de Chile Vamos, pero también del pacto de gobierno, pero tú hablas efectivamente de que esto tiene una proyección nacional. Desde la perspectiva local, y tu triunfo en especial, ¿cuánto podría uno proyectar a nivel nacional en la práctica, ¿no? La victoria que tú conseguiste, digo pensando no en esta, pero probablemente en otra elección presidencial, ¿cuánto de este movimiento que ahora conformas tú y Gabriel Boric, y otros más, por cierto, que no son las caras conocidas o visibles para la mayoría de la gente, pero que participan también de él, se puede proyectar a nivel nacional? Porque, de hecho, ya hay analistas electorales que dicen, claro, la suma de estas nuevas izquierdas más la nueva mayoría son bastante más que la suma de los partidos de centro-derecha, pero para que esa suma dé un resultado único, tendrían que, digamos, aglutinar fuerzas, una cuestión que hoy día se ve más bien distante. ¿Cuánto entonces tienen de posibilidad ustedes de convertirse en un proyecto nacional si es que no se suman, por ejemplo, a un pacto como la nueva mayoría? Yo creo que este triunfo pone su grano de arena en una cuestión que creo que va a venir o se va a desarrollar en los próximos años en Chile, que básicamente se va progresivamente a desdibujar la forma en que los chilenos y chilenas entendemos la política, entre dos grandes bloques, ¿no? Creo que en Valparaíso eso es nítido precisamente porque irrumpe una fuerza distinta a la nueva mayoría y a la derecha. El objetivo que tenemos para los próximos años es precisamente la construcción de una nueva fuerza que tenga la capacidad de estar arraigada profundamente en todo ese malestar e indignación que tenemos muchos chilenos y chilenas, desde luego los porteños y porteñas, por un modelo de sociedad que no ha sido capaz de producir bienestar. Ese es el dato importante. Es un modelo de sociedad que no ha sabido vencer o enfrentar decididamente la desigualdad. De manera tal de que lo que debemos hacer, tomándonos también con calma lo que ha sucedido en Valparaíso, es desarrollar un proceso que apunte hacia esa dirección. Yo estoy convencido de que hay muchos a lo largo de todo Chile que estamos luchando, que estamos demandando, que estamos soñando por las mismas cuestiones. Entonces yo espero que este triunfo sirva como una pequeña semilla de conciencia, un pequeño grano de arena o varios granos de arena para avanzar en este proceso. Yo me tomo o nos tomamos de esa manera este triunfo. Perfecto. Déjame preguntarte, porque el día en que tú ganas, DJ Méndez te abrazó y te felicitó diciendo, lo voy a citar textual, que no se sentía derrotado porque se cumplió el objetivo de conseguir un cambio en las prácticas políticas de Valparaíso. Si él no hubiese sido apoyado por la nueva mayoría, hubiese sido un candidato independiente fuera de pacto, ¿habría sido una real alternativa o aún así, independientemente de la tuya, por cierto, no te parecía un buen candidato? A mí me parece que el problema de Leopoldo Méndez, fue precisamente que optó por un camino que nosotros no compartimos, que es seguir oxigenando una coalición que tiene una gran deuda con Valparaíso. Cuando hablamos del problema de Valparaíso, básicamente hablamos del rol que han tenido los partidos tradicionales en estos 30 años, donde Valparaíso ha terminado transformándose no en una ciudad de vanguardia a nivel nacional e internacional, como ha sido su pasado, sino que una ciudad de segundo orden. Y creo de que el camino que él optó fue errado. Tengo la impresión de que el camino que nosotros optamos fue precisamente el que termina imponiéndose porque pone por delante de manera protagónica los intereses de esos porteños y porteñas olvidados, abandonados y desencantados por una forma de hacer política que al menos en Valparaíso se acabó o va en franco retroceso. Perfecto. De manera tal de que los desafíos que tenemos por delante son sumamente interesantes y esperamos que contar con el apoyo de todos aquellos que se sientan convocados a este cambio para poder sacar a Valparaíso del estado en que se encuentra. Jorge, ahora, tú vas a trabajar con un consejo que está compuesto por dos demócratas cristianos, hay uno del partido o del pacto del Partido Radical Socialdemócrata, alguien que es del PPD, otro del Partido Comunista, dos de la UDI, uno de Renovación Nacional. ¿Cómo se trabaja cuando el consejo sí representa a esa política más tradicional, a ese duopolio, como tú lo has descrito, que en el fondo sí quedó representado y además validado por la gente de Valparaíso?
Sin duda, yo tengo un profundo respeto por cada uno de los concejales electos, pero tengo la impresión que tenemos que ser capaces para poner por delante los intereses de Valparaíso, que es una ciudad, como te describía, que por más de 3 décadas ha sido profundamente desplazada y abandonada. En Valparaíso hay múltiples contradicciones. Hay una contradicción económica. Tenemos un puerto que produce millones de dólares, pero una ciudad que tiene altas tasas de cesantía y un sueldo promedio de 400.000 pesos, que es derechamente bajo. Tenemos una ciudad que es declarada Capital Cultural de Chile y Patrimonio de la Humanidad, pero que no garantiza bienestar y calidad de vida para sus habitantes. ¿Cómo te explicas tú que la gente lo haya elegido? Perdona, ¿cómo te explicas tú que la gente lo haya elegido a ellos? Porque hay como una contradicción en esto de que es un rechazo a las clases políticas tradicionales, pero al mismo tiempo, si hay una elección que es tradicionalmente política, es la de concejales, y ellos fueron respaldados en el Consejo. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿No? Al menos no hay un matiz en tu interpretación. O sea, sin duda, tengo la impresión de que lo que tenemos que hacer desde el Consejo Municipal y desde la Alcaldía es básicamente acordar un gran pacto social por Valparaíso, donde estén convocados todos los actores sociales, gremiales, políticos y ciudadanos de la ciudad para poder sacar adelante la ciudad. Y ahí queremos estar precisamente con los concejales trabajando codo a codo. Ya hay muchos que nos han llamado para manifestarnos su apoyo y se han puesto a disposición, incluso aquellos que no fueron de la misma lista que nosotros. Perfecto. Ahora, naturalmente, la forma tradicional de hacer política no se va a acabar de un día para otro. Evidentemente se expresó un tremendísimo avance a nivel de alcalde, pero naturalmente es un proceso que va a costar mucho tiempo. Esta elección no va a resolver la gran deuda que tiene la política chilena con la gente, pero sí puede aportar a reoxigenar, a introducir un elemento de esperanza y de novedad en un escenario político local sumamente precario. Tú has dicho, entre otras cosas, que una de las primeras medidas va a ser revisar el estado en que se encuentran los proyectos del Terminal 2 y del Mall Barón. ¿Qué dudas te generan esos proyectos? A ver, tengo la impresión de que Valparaíso, como te decía, es una ciudad de múltiples contradicciones. Te hablaba de una contradicción económica, hay una contradicción social, que es declarada Patrimonio de la Humanidad, pero no asegura calidad de vida y bienestar para los porteños y las porteñas. Y también hay una contradicción educativa. Tenemos la gran matrícula de educación superior a nivel regional, pero tenemos muy pocos egresados de la educación pública que tienen posibilidad de estudiar en las universidades de Valparaíso, bajísimo porcentaje. Consecuencia, el problema fundamental de Valparaíso, a nuestro juicio, es la desigualdad. Y por tanto lo que tenemos que hacer con nuestra gestión es aportar a que ese progreso que hoy día se encuentra concentrado en pocos lados, en pocas manos, pueda llegar a todos lados. Yo te decía, Juan Manuel, que en Valparaíso existe hoy día se está atentando flagrantemente contra los derechos humanos. Hoy día hay gente que vive sin agua potable, sin alcantarillado, sin luz eléctrica, cuestiones básicas para la vida digna. Por tanto, esta idea de la alcaldía ciudadana que nosotros llamamos, que es una nueva forma de entender los gobiernos locales, buscamos redefinir las prioridades de la municipalidad. En segundo lugar, transparencia y eficiencia en la gestión municipal. Y en tercer lugar, la participación. Sin participación protagónica de las organizaciones sociales, de la sociedad organizada en Valparaíso, va a ser imposible llevar a cabo la tarea titánica que tenemos, que es encaminar un proceso de cambio de largo aliento en Valparaíso. Una comuna no que vamos tiene a poder resolver todos los problemas de la ciudad, sí, perdona, claro, pero sí podemos redefinir prioridades, transparencia y participación. Redefinir prioridades, en el fondo también tener que redestinar recursos, y aprovecho de preguntarte por la reconstrucción del mega incendio que sufrió Valparaíso el año 2014 y donde hay inversiones públicas que son por cerca de 500 millones de dólares, y tú has dicho que aquí ha habido incapacidad para ejecutar el presupuesto. ¿Por qué? ¿Cómo interpretas tú y el por qué, si están los recursos, ha habido incapacidad para ejecutar ese presupuesto? Mira, tengo la impresión de que cuando se produce el incendio, el gobierno de la presidenta Bachelet da una señal potentísima que creo que todos los porteños valoramos, que fue comprometer el aporte público más grande en la historia de la ciudad, más de 509 millones de dólares. El problema que se ha producido es que en la reconstrucción intervienen distintos entes, no solamente la municipalidad. De manera tal de que nosotros lo que vemos que ha sucedido es que ha faltado coordinación entre los distintos organismos que se han vinculado al tema de la reconstrucción para poder apurarla. Si bien se ha avanzado, aún hay muchas cosas sumamente lentas. Yo voy a poner un ejemplo. Seguramente me están viendo mis amigas de Las Cañas. El consultorio de Las Cañas, del Cerro Las Cañas, fue arrasado hace 2 años y medio por el incendio. Y aún no tenemos claridad en cuanto a su fecha de construcción. Y tenemos 500 millones de dólares y el consultorio sale 3.500 millones de pesos. Es, por tanto, porcentualmente una cantidad muy baja. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para coordinar a todos los entes que han intervenido en la reconstrucción en torno a un diseño común para poder sacar adelante la reconstrucción. Pero además también hay otro tema muy sensible, que la reconstrucción no tiene que ver simplemente con un tema material, también hay una reconstrucción afectiva.
Muchos porteños perdieron sus casas y dentro de sus casas sus recuerdos, sus vidas. El Estado también ha dejado a toda esa gente desamparada, sin acompañamiento psicosocial. Entonces creo que tenemos una deuda importante. Cuando yo hablo precisamente de redefinir prioridades, me refiero precisamente a poner el centro del trabajo de la municipalidad en esos porteños y porteñas que hoy día lo están pasando muy mal. Déjame llevarte, por último, a dos cosas. La primera, que probablemente de la que ya tendrás bastante claridad, no solamente tú, más crítico, no solamente los que tienen mala leche, sino que también los curiosos, cuando salieron a buscar quién era este personaje, Jorge Sharp, entre otras cosas, se fueron encontrando con algunos tweets tuyos de tiempos anteriores en tu cuenta en Twitter, varias opiniones, algunas incluso con insultos que pasaban desde políticos hasta futbolistas, digamos, incluso periodistas. Sí. Salveo, no me encontré en todo caso buscándome ahí. ¿Hay alguna autocrítica ahí? No estaba como él. Sí. ¿Hay alguna autocrítica ahí que hacer? Primero, por eso. Y lo segundo es, ¿se cuida más un dirigente ahora que es autoridad pública como un alcalde electo cuando tenga que relacionarse con las redes sociales? Sí. O sea, naturalmente, tengo la impresión de que hoy día como autoridad tengo un rol completamente distinto al que tenía como ciudadano común y corriente. Y mi deber como autoridad local es relacionarme de la mejor manera y de la forma más respetuosa con todos y cada una de las organizaciones sociales, comunitarias, gremiales, con todas las instituciones de Valparaíso. Ese va a ser nuestro espíritu. La alcaldía ciudadana es una forma de hacer las cosas de la municipalidad, dialogante. Por eso yo te decía, nosotros lo que queremos hacer en Valparaíso es suscribir un gran pacto social por la ciudad, donde estén todos los entes de la ciudad comprometidos a impulsar una nueva forma de hacer ciudad que ponga en el centro el problema de redistribuir el progreso y vencer la desigualdad en Valparaíso. Entonces, eso incluye la Armada, hago una autocrítica. Sí, naturalmente la Armada, que juega un rol muy importante en la región. Pero sobre la que tú tuviste una visión también más crítica en tiempos anteriores. Naturalmente, yo tengo un profundo respeto, yo me hago una autocrítica naturalmente por ese tipo de acciones, pero el mandato que tengo sumamente claro es desarrollar esta alcaldía ciudadana con todos los actores, sin duda con la Armada de Chile, que juega en Valparaíso un rol sumamente importante, con los cuales queremos tener las mejores relaciones posibles, pero también con los empresarios de la ciudad, a los cuales invitamos derechamente a escuchar lo que la gente hoy día, a través de esta elección, demandó. La gente lo que quiere es progreso, pero la gente lo que quiere es una nueva forma de vivir, no a costa de su dignidad, no a costa, básicamente, de una forma de vida que hoy día está haciendo agua en la ciudad. Entonces, yo llamo a todos esos que hoy día nos miran con escepticismo, nos miran con recelo, a confiar que lo que queremos poner por delante en esta alcaldía ciudadana es los intereses de la ciudad. Son los intereses de los porteños y porteñas que hoy día lo están pasando mal y que no pueden seguir esperando en Valparaíso. Jorge, se me va el tiempo ya, así que solamente en 30 segundos. Hoy día se conocieron más o menos cuánto debiera recibir cada candidato de aporte de Estado por la cantidad de votos que recibió. En tu caso, el cálculo que se hacía desde la Tesorería y el CERVEL era de 48 millones de pesos. ¿Cuánto más o menos gastaste en tu campaña? Bueno, mucho menos que eso. Tengo la impresión que fue el 10%, un poquito más del 10% del límite máximo permitido para la comuna de Valparaíso. Yo valoro y celebro a esta nueva ley de financiamiento porque lo que termina haciendo es poniendo un tope precisamente al tema de la evolución de los dineros. Antes lo que había básicamente era una devolución de todo ese dinero. Hoy día está con tope a los gastos que uno tiene, que son muy inferiores a la cantidad que nos debería eventualmente devolver el CERVEL. Creo que están por cerca del 10%, 12% de lo que estaba legalmente permitido. Jorge Sharp, el alcalde electo de Valparaíso. Fue una campaña austera en ese sentido. Así es. La figura que se transformó sin duda la más destacada de esta elección municipal 2016, la gran sorpresa y uno de los alcaldes además con mayoría nacional. Gracias, Jorge, por conversar esta noche con nosotros al comienzo del Informante. Que estés muy bien. Juan Manuel, muy buenas noches, ya a su disposición. Bien, pues es una de las cosas que nos dejó esta elección municipal, pero hay un montón de otras. La abstención probablemente la que más se notó. Pero no solamente eso, sino que también la reacción de los partidos de la nueva mayoría, que fueron los, digamos, en buen chileno, más dañados, producto de la abstención por una parte, pero también del castigo al momento de la gente que fue a votar, casi el 35%. Chile Vamos saca el triunfo en varias comunas importantes y emblemáticas, también en cantidad de concejales, en cantidad de votos. Esto ha llevado también a que se haya generado una crisis en la democracia cristiana, en particular en su relación con el gobierno, con posterioridad al día siguiente, de hecho, de esa elección, en su relación con el gobierno. No es la primera, no sabemos si será la última, pero de todas formas ha marcado la semana política. Rodrigo Cid nos cuenta cómo llegamos hasta aquí en la siguiente nota. Una derrota que estuvo representada por la pérdida de comunas emblemáticas como Santiago, Providencia y Maipú. Desenlace de un proceso electoral que fue celebrado por Chile Vamos.
que provocó fuerte tensión en la nueva mayoría, en particular entre los partidos del bloque oficialista y La Moneda. Hemos tenido debilidades en algunas comunas y como coalición a veces hemos mostrado más división que unidad en torno a los temas que de verdad importan a los ciudadanos. Yo creo que provoca un mal ambiente cuando cada uno de los actores del proceso tiende a tirarle los platos rotos por la cabeza al otro. Y en este ejercicio partió La Moneda la noche del día domingo de una manera muy desafortunada. Sí, ¿y por qué se suspendió el comité? Porque fue una decisión nuestra suspenderlo. Como signo inequívoco de la tensión, el gobierno suspendió el tradicional comité político con los presidentes de los partidos. Y la Democracia Cristiana congeló su relación con La Moneda. Cuando decimos con la ADC no se juega, decimos que queremos ejercer nuestro rol como principal partido de la nueva mayoría, que queremos ser escuchados, esto además desde la lógica propositiva de cómo enfrentamos la situación en que estamos y que ha quedado visibilizada además en el resultado electoral. Para algunos, como el expresidente de la ADC, Ricardo Ormazábal, el problema radica en el origen de la nueva mayoría y en la elaboración del programa de gobierno. La diferencia está en que los que son responsables de ese programa hoy día quieren lavarse las manos y le tiran el problema al gobierno. No, señor, aquí los partidos de la nueva mayoría tienen que asumir su responsabilidad. En mi opinión, como se hacía a la antigua, deberían renunciar todos los cuadros dirigentes. En Valparaíso se reunieron los máximos dirigentes de la nueva mayoría, instancia donde se revisaron tanto los resultados de las municipales como la relación con La Moneda. Hemos escuchado lo que los ciudadanos nos han dicho y lo que tenemos que hacer es rectificar. Y rectificar significa establecer un diálogo con el gobierno que permita tener una agenda que en lo político legislativo haga eco y sintonice con lo que los ciudadanos hoy día nos están planteando. No es posible en que cada uno de los liderazgos presidenciales haga su tarea sin que entender que esto es parte de la construcción de una coalición. No es posible que el gobierno mantenga una distancia con los partidos en los procesos de evaluación de gestión. Hay responsabilidades que pueden ser nuestras, que las asumimos y que fallamos, y que desde a lo mejor las negociaciones, los acuerdos o insuficiencia de primaria o voluntades a veces equivocadas o defensa de partido más allá del bien general, pero también evidentemente el gobierno tiene su parte. Una elección municipal que para muchos marcará un punto de inflexión en la nueva mayoría y cuyas consecuencias aún están por verse. En ese sentido yo considero bueno que esto se haya producido ahora, en la hora siguiente. Lo peor, digamos, había sido negarlo, chutearlo, postergarlo. Pero una vez que se absorbe el golpe, como parece estarse absorbiendo, hay que tomar medidas de fondo. No aumentar la dosis de aspirina, sino eventualmente hacer cirugía. Para conversar sobre este tema y también proyectarlo a las próximas discusiones, algunos dicen va a haber cambio de gabinete, en fin, ya hubo al menos de subsecretario y jefe de servicio. Están con nosotros José Ramón Valente, economista y socio y director de Consult. Gracias, José Ramón. Buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. Mirko Macari, director del Mostrador. Gracias, Mirko, por estar aquí. Buenas noches. Juan Manuel. María Los Ángeles Fernández, creadora de Hay Mujeres y académica de la Universidad de Talca. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Juan Manuel. Camilo Férez, analista político. Gracias, Camilo. Hola. Buenas noches. Gracias. Voy a comenzar contigo, Mirko. ¿Quién fue el más castigado en estricto rigor? Porque la típica frase, el país, porque la gente no fue a votar, pero la gente no fue a votar ¿por qué razón? Porque no le interesó, porque hay desconexión en el discurso de los candidatos, porque esta elección en general es menos atractiva que otras como una parlamentaria presidencial, porque la gente está en otra y quiere un cambio más profundo del modelo político. A ver, sin aplicar planilla Excel dentro de la corriente de la conciencia, yo creo que el PPD. El PPD es un gran castigado a esta elección en el plano de la política simbólica. Es castigado por la derrota de Carolina Toá, por cierto, una de sus figuras, símbolo. Es castigado porque a Carolina Toá además la acompañan dos derrotas importantes, ¿no? La de Elia Molina, por una parte también una figura que también es ministra de Bachelet. Ambas muy cercanas además a la presidenta. Ambas muy cercanas a la presidenta y por la derrota en Valparaíso, que tiene un componente importante de simbolismo también para lo que supone el progresismo boutique. Ahí tienen buena parte de sus casas muchos dirigentes del mundo progre concertacionista, en la zona donde el senador Ricardo Lagos Weber, primogénito de Ricardo I, candidato presidencial, y resulta que por donde se les mete el bicho se les mete por la izquierda.
Entonces, aprovechando a María de Los Ángeles acá, lo que pasa ahí me huele mucho a lo que pasa en España, a la disputa Podemos-PSOE. O sea, es decir, la izquierda que administró el modelo neoliberal, en el borde izquierdo dentro del modelo está la bancarrota por una izquierda nueva, más joven, que no reniega de los símbolos que ellos siempre negaban. O sea, ayer la imagen del Sharp cantando uno de los himnos de la Unidad Popular en YouTube, eso es política, ¿no? Eso es fuerte, un cabro de 30 años. Yo no he visto ningún dirigente del PS ni el PPD guitarrear nunca uno de los himnos de la Unidad Popular. Entonces, ahí hay una energía muy... La votación en general del partido es muy mala. Y los golpea, por último, para terminar, porque a diferencia del votante de la derecha, que vio los escándalos de financiamiento irregular de la política, no le parecieron muy bien, pero la derecha en Chile es pragmática, antiintelectual, van a votar porque les conviene, ¿no? Sobre todo en un clima antigobierno de izquierda. En cambio, el votante de centro izquierda no se levantó a votar, no tenía razones para defender a Toá frente al candidato de la derecha. Ahora, o sea, sufrió una devaluación moral el PPD. Puede haber este distanciamiento de dos grupos de izquierda, la izquierda tradicional y la nueva izquierda, como se le ha denominado, pero al mismo tiempo, si uno hace la sumatoria de ambos, ellos son bastante más desde el punto de vista de los votos que lo que pudo haber obtenido la centro-derecha. Y hay quienes son pragmáticos, dicen, si es que hubiese un mínimo punto de entendimiento entre ambos y se organizan un poco mejor, algunos transan ciertas cosas lado y lado, definitivamente ellos pueden conformar un nuevo referente, cosa que ya vimos en España no ha sido posible, les costó un montón, de hecho, hasta ahora. Sin embargo, no sabemos cómo podría ser la realidad en Chile, por lo tanto es cierto, son dos tipos de izquierda distintos, de hecho muchas veces casi parecieran despreciarse, pero al mismo tiempo sabemos que entre el amor y el odio pueden necesitarse, llegada sea la situación. Y como bien dice Mirko, esta figura de la amenaza del sorpaso, ¿no? Que es lo que se ha hablado tanto en España, de las pretensiones que tenía Podemos con relación al PSOE. En todo caso, el PSOE está en el suelo, porque, bueno, eso nos llevaría a otra conversación. Bueno, yo creo que hay una aspiración ahí de rearticulación de la izquierda, efectivamente. Los jóvenes que están liderando esto hablan mucho de la figura del Frente Amplio, que es más bien el referente uruguayo. Uno piensa cómo se armó el Frente Amplio, no es una cuestión que se improvise de un día para otro. Son culturas políticas distintas. Yo, al día de hoy, no veo confluencias, pero bueno, queda mucho derrotero en el camino para ver si eso sucede o no. Yo no veo... La verdad, los que intentaron la confluencia, que fue Revolución Democrática, fracasaron. Salieron trasquilados, mira cómo les fue. Claro. ¿No? Entonces ya se retiraron la política tradicional. Del pacto de centro, claro. O sea, están apostando no a ganar la siguiente elección, sino a construir una fuerza... Ahora, tú decías algo y me gustaría ver qué opinas tú, José Ramón, de que en el fondo el votante de derecha es más pragmático. Fue a votar por la centro derecha, incluyendo por el partido que era el que aparecía, por lo menos visiblemente, más golpeado por el financiamiento irregular de la política. De hecho, en la misma UDI se pensaba que el resultado no iba a ser tan favorable y hace 6 meses estaban a ese partido prácticamente por muerto. Y sin embargo, se convierte en el que obtiene más alcalde. Sí, el Partido Republicano en Estados Unidos también lo han dado por muerto, digamos, por los últimos 100 años, y ahí está vivito y coleando, y de nuevo lo dan por muerto ahora con Trump, y está vivito y coleando. La verdad que hay resiliencia en los partidos, y yo creo que es porque aglutinan ciertos conceptos y la gente al final vota por esos conceptos. Yo creo de verdad que aquí el gran perdedor, digamos, fue la política esta de la retroexcavadora, la política del otro modelo. Y de verdad creo que no hay sintonía, efectivamente, entre la concertación tradicional y esta nueva izquierda. Y por lo tanto, al igual que pasa en España, efectivamente no van a ponerse de acuerdo. Digamos. Tú escuchas a Jorge Sharp, por ejemplo, de Valparaíso, y cuando habla de los temas de Valparaíso es muy articulado y es muy cercano a la gente, en el sentido de que habla, ¿no es cierto?, de corrupción, habla de disminuir la delincuencia, habla de devolver la ciudad a la gente de Valparaíso. Es muy consecuente con lo que uno esperaría de la gente común que vota por un alcalde que quiere que administre su ciudad de una mejor manera. Cuando él, sin embargo, se pone a hablar de temas nacionales, entonces se pone a la izquierda de la concertación e incluso a la izquierda de la nueva mayoría. Y ahí tienes un tema muy confrontacional. Y yo no soy nadie para recomendarle nada, digamos, pero me imagino que le va a ir mucho mejor si se apega a ese discurso, ¿no es cierto?, de la gente de Valparaíso, y probablemente la gente votó por él por eso y no, ¿no es cierto?, por la idea de... Tengo la sensación de que él votó por él por ambas cosas, porque si uno revisa un poco cómo hizo campaña, su campaña tenía que ver con ambos temas. Él no escondía, de hecho, uno mira quienes trabajaron en su campaña, y efectivamente él tiene este discurso y además era públicamente apoyado por un diputado como Gabriel Boric, que ya sabemos más o menos cómo piensa respecto a los temas nacionales. Pero mayoritariamente la gente, cuando tuvo las grandes mayorías de Chile no se expresaron en esa corriente, digamos. Esa corriente tiene, que es la que representa él,
tiene fuerza en Valparaíso, pero no tiene fuerza a nivel nacional. Ahí, tiene un porcentaje bastante pequeño, digamos, de los votos. Fue tremenda, él tuvo 80.000 votos. Okay, yo entiendo que la lógica de la participación total, mirado al padrón electoral, es baja, pero si tomamos entre la gente que participó, ahí hay un punto. ¿Cómo se entiende entonces que tengamos triunfos como este, pero al mismo tiempo Chile Vamos aparece mucho mejor aspectado en el resultado general? Claro, Chile Vamos ganó 7 puntos y en ese sentido es claramente, respecto a la elección anterior, es claramente un retorno. No es que sea mucho mejor aspectado relativamente también, digamos, o sea, son movimientos que se dan en el margen, es una recuperación respecto de una elección en la que le fue particularmente mal, por lo tanto, como dicen tus colegas, la base de comparación es particularmente baja en este caso, por lo tanto no es tanto así. Yo creo que primero que todo el gran derrotado es la nueva mayoría. La idea de una coalición que finalmente vino por la necesidad ni siquiera por la necesidad de retornar al poder, sino por la idea de articularse con un enemigo común, vuelve a recrear un espejismo que no es más que eso. Si uno se remonta a los orígenes de las coaliciones de centro-izquierda, la división que había entre la Concertación y todo aquello que estaba a su izquierda nació en el año 82. Ya para el acuerdo nacional habían dos posturas, una que era dentro del cronograma constitucional, ¿cierto? Y otra que era con asamblea constituyente. Sí. Eso pervivió permanentemente. La Concertación gana sistemáticamente el poder porque representa a un grupo mayor, ¿cierto? Y porque este enemigo común servía para que en las hipotéticas segundas vueltas, ¿cierto? Y cuando se produjeron así fue, todo lo que estaba a la izquierda de la Concertación votaba finalmente por el candidato de la Concertación. Pero cuando salen del poder, cuando el enemigo vuelve a ser común, el adversario vuelve a ser la derecha, vuelve a ser Piñera, se crea este espejismo, ¿cierto?, de que es posible volver a juntar a dos culturas políticas que desconfían y recelan profundamente de ellos, y la principal prueba de eso es la propia presidenta. Si la presidenta recela ella misma del alma, de la otra alma de la Concertación. Déjeme llevarlos entonces a la vuelta a la pausa, a la otra discusión que se ha instalado ahora. Primero, la necesidad de hacer una modificación ministerial más profunda que la que tuvimos, porque el otro cambio, como dijo Ignacio Walker, no alcanza para cambio de gabinete, la salida de Máximo Pacheco, Javier Blanco y Víctor Osorio. Y también mirar cómo se proyectan esas candidaturas presidenciales. Vamos a la pausa, hablemos al tiro aquí en El Informante. Espérenme. Estamos de vuelta en El Informante conversando sobre política después de los resultados de las municipales y proyectándolo a las presidenciales, pero entre medio tenemos la posibilidad de un cambio de gabinete. Déjeme preguntarle si el cambio de gabinete viene o no viene, porque es como el cuento del lobo. Llevamos meses, decían no, vamos a esperar a las municipales, hubo un cambio antes, que el día miércoles salen 3 ministros, hoy día, durante todo el día sí, va a haber cambio de gabinete, sale un subsecretario, jefe de servicio, pero muchos están pidiendo la salida de Nicolás Izaguirre, prácticamente todo el espectro parlamentario, pero no llega ese cambio. ¿Por qué? Porque esto es una telenovela por entregas diarias. O sea, por goteo pusieron ustedes. Ya ni siquiera quiero ir a la semana pasada, porque eso parece un siglo atrás, han pasado demasiadas cosas. Ayer, todo el mundo político, incluyéndonos la prensa política, teníamos internalizado que venía el cambio de gabinete. Al final del día, el tema era si el cambio era el miércoles o el jueves, porque el viernes la presidenta se va a una actividad fuera de Chile. Entonces, hoy día, el anuncio es que vienen directores de servicio y subsecretarios. Y lo que pasa es que la presidenta siente que hacer el cambio de gabinete es de nuevo hacer algo que ella no tolera que hagan, que es que la pauteen. Entonces aquí estamos en la subjetividad política misma. Por lo tanto, el desangramiento se puede prolongar hasta la fecha misma, que no la tengo, tú probablemente eres mejor informado, en que tienen que renunciar los ministros que van a postular al Parlamento al próximo año. La presidenta va a estirar el chicle hasta ese momento, muy probablemente tratar lo más que pueda, para no darle la razón a los políticos que le están pidiendo que entregue a su amigo de guitarrero Nicolás Izaguirre. Eso es una derrota. Que es el más pedido, por decirlo así. Tú dices que el cambio de gabinete es como una teleserie, pero yo diría que es una teleserie de bajo rating, porque la verdad que lo encuentro bastante irrelevante. Lo importante son el cambio de las convicciones. Si tú haces un cambio de gabinete y la verdad que las convicciones que están detrás de la presidenta y la impronta que tiene el gobierno no cambia, porque lo que cambia a las personas no es mucho lo que va a cambiar. Yo creo que aquí, en esta elección, el gran derrotado, como lo dije antes, es la retroexcavadora, esta idea, ¿no es cierto?, de que había
que cambiarlo todo en vez de preservar lo bueno y hacer cosas que estuvieran mal y cambiarlas por algo mejor. Entonces, si eso no es lo que cambia, no es la impronta, la verdad que cambien las caras no veo muy Pero muy depende, relevante. es que depende. Porque si la impronta viene de la mano de la figura que ponga como jefe de gabinete, da lo mismo si el jefe de gabinete se sienta en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Izaguirre o en el Ministerio de Marcelo Díaz, porque son, digamos, los puestos que se viene diciendo podrían eventualmente cambiar. Voy a ser más específico. Si José Miguel Insulza, que era como el gran nombre que ha corrido durante el día, se sienta en cualquiera de esos 3 ministerios, se convierte en de facto el jefe de gabinete. Eso es, no que ha corrido, esa no es una cara, Sí, esa es una señal. Pero sin el apoyo de la presidenta, no, Juan Manuel, creo yo, por supuesto, con todo respeto. Por supuesto, sea respetuoso. Porque tú tuviste un Jorge Burgos, que también, ¿no es cierto?, es una figura muy potente en sí misma y que, sin embargo, no fue capaz, ¿no es cierto?, de imponer su impronta, de imponer sus convicciones, porque tiene una presidenta en otra línea. Entonces, que llegar a un diseño, y no hay un diseño. Pero además porque se hiperinflaciona la idea de que el que llega, como dice José Ramón. Esa es la expectativa de José Ramón, de que está derrotada la retroexcavadora. Finalmente, el error es lo que fracasó fue la coexistencia de la retroexcavadora, digamos, con Jorge Burgos, pero no es que haya sido derrotada la retroexcavadora. Entonces, como está esa expectativa puesta en el ambiente... Jorge Burgos llegó a salvarla. Debió a salvarla de Peñalillo. Tu expectativa es que llegue a salvarla. Entonces, nosotros nos paramos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la construcción de opinión pública, y decimos, aquí viene Jorge Burgos a dar un golpe de timón. Como el golpe de timón no se produce, entonces, de nuevo hay que decir, bueno, entonces, ¿quién es el derrotado? ¿Jorge Burgos o la retroexcavadora? Lo que pasa es que tu ángulo va a mirar, José Ramón, tu ángulo va a mirar es muy chico, porque lo que estamos viviendo es un proceso de descomposición largo de la política. En beneficio de la nueva mayoría del gobierno y la presidenta, recordémonos hace 4 años atrás, para la municipal del 2012, el famoso balconazo, que fue el anticipo de la bajada de cortina del gobierno de Piñera y de la derecha. Fue el gobierno de Piñera, su nula gestión política arrinconada por los estudiantes, por una agenda contra el lucro que se tomaba el país completo, por 100.000 personas marchando en la calle. Y con pugnas generadas dentro del mismo Renovación Nacional al presidente. Entonces, ¿en qué estamos? La gente votó por eso, votó por esa agenda ciudadana. Yo creo que la gente se siente desilusionada de un gobierno que hizo campaña en favor de, diciendo yo soy un gobierno ciudadano y que a la larga ha gobernado para sus amigos, ha gobernado para los taxistas y no para la gente. El resultado aparentemente es desastroso. ¿Por qué? Porque el gobierno contribuyó con su performance, su desempeño el día D de las elecciones, con esa puesta en escena trágica que parecía un funeral, a mostrar que era desastroso. Pero si la nueva mayoría sacó más en concejales, acuérdense que un indicador para ver el éxito de esta elección, que yo recuerdo en el pasado, siempre era la cantidad de concejales. En concejales no le fue mal. Es un punto. Punto 2. Este cambio de gabinete por goteo, como dice hoy día el mostrador, bueno, no tiene ningún efecto político. Siempre con un cambio de gabinete es el instrumento que tiene un presidente para recuperar la iniciativa política. Aquí no sé qué puede pasar. No creo que la recupere, porque esta cuestión por entregas es muy difícil. Y yo no sé qué cambio de gabinete más radical se puede hacer después del que se hizo en mayo del 2015. Nunca había habido un cambio de gabinete tan radical como ese. Y déjame agregar ahí una cosa, porque cuando llegan Jorge Burgos como ministro del Interior y Rodrigo Valdés como ministro de Hacienda, dupla de la se realismo pensaba se no solamente que era la dupla que venía a ponerle esa cuota de realismo y darle un cierto giro al eje de discusión política desde la conducción del ministro Peñalillo y también económica desde la conducción del ministro Arenas. Y pasa que la presidenta da una entrevista 2 semanas después de la tercera, donde dice que no hay cambio de rumbo ni nada por el estilo. Ese es exactamente el punto y estamos de acuerdo. El problema no es que para José Ramón, por ejemplo, sea insuficiente el cambio de gabinete. Es el gran problema y el gran dilema de este gobierno en particular, y por eso te digo que este espejismo, la nueva mayoría finalmente el que fracasa, es que sean los propios partidarios los que permanentemente consideran insuficiente por una o por otra razón todos los cambios de gabinete. O que no llegó suficientemente empoderado Jorge Burgos. Entonces es injusta la democracia cristiana cuando tiene esta lógica de ponerle pausa a la relación. No creo que sea un problema de justicia, finalmente es un problema de pericia política para administrar, para no aquilatar adecuadamente cuánto del triunfo de la nueva mayoría es por un envión del clima de opinión, ¿cierto?, del momento en el cual la mayoría del país era opositor al gobierno de turno, y luego comprender realmente cuáles son tus bases y, como bien dicen muchas veces los comunistas, entender la verdadera correlación de fuerza. Cuando tú dices, cuando una coalición política se receta hacer una reforma educacional con la cantidad de titulares que hizo este gobierno en particular, y resulta que se le entrega la gestión política a Revolución Democrática,
que no solamente fue el primer partido en abandonar la coalición, sino que además tiene un parlamentario. Estamos súper de acuerdo que venía con el envión de la calle, todo lo que tú quieras, tenía la legitimidad, pero cuando tú le encargas una reforma que además sabes que le va a pegar en los intereses directos a uno de los principales partidos de tu coalición, y se la encargas a un diputado, lo que hay ahí es falta de un diseño político adecuado. Bueno, incompetencia, que es parte de lo que se le ha estado criticando a este gobierno. Fíjate que, como Manuel, solamente quiero decir una cosa. Yo creo que hay acá un triunfo del sentido común, de la gente por sobre las élites políticas. En el sentido de que la gente ha sido ninguneada de alguna manera por la vida de gente que se siente iluminada y que dice, mira, esta es la forma en que tenemos que gobernar, esta es la forma en que usted se tiene que conducir. Lo vimos hoy día, ¿no es cierto?, con una propuesta en la cual decía, mire, no más carrete, no más happy hour, ¿no es cierto? Lo vimos hace poco con la idea de darle a los carteles. Y justo el director del CENTA sale después de presentar esa propuesta, una cosa que resulta un poco difícil de entender. Que eso es lo que te digo, yo creo que ahí es donde la gente le ha dado, ¿no es cierto?, le ha dado razón a quienes pensamos. Yo escribí un libro hace un año atrás, te lo recuerdo, que decía La rebelión del sentido común. Yo creo que efectivamente tenemos una rebelión de la gente que ha sido ninguneada y que yo decía ahí en el subtítulo de ese libro, ¿por qué los políticos y los economistas saben menos que la gente, digamos? Es porque la gente ¿no es cierto?, sabe bastante más. Es la gente que se manifestó en el voto. ¿Cómo interpretas tú el 66% de personas que no votaron? Porque nosotros no sabemos por qué la gente no vota en Chile. Hay millones de especulaciones. En casi ningún país. Sí, pero está bien. Pero también hay un mito que dice que los países que tienen voto voluntario, esta es una votación tradicional. Si uno lo revisa, la verdad es que se encuentra con países que tienen votaciones por sobre el 60%. Hay de todo. Por lo tanto, es cierto, tiene un punto María Los Ángeles cuando dice no sabemos qué es lo que habría hecho la gente que se quedó en su casa. ¿Ustedes han visto un estudio serio sobre la abstención en Chile? Mira, más allá de está muy bien la teoría del retail político de José Ramón. Retail político. Me habían colgado muchas etiquetas, pero esta nunca. Este puede vender más. Pero podemos llegar a un kiosco. Claro. Lo que yo observo en el proceso de largo plazo, y por eso hablaba del gobierno de Piñera, es que los gobiernos, las estructuras de poder formales están desprovistas de poder. La primera pregunta en la política es dónde está el poder. Y el poder está fuera de las estructuras formales. Porque a Piñera la agenda se la puso la calle, ¿no? Ellos no venían a hacer otra cosa y terminaron tratando de administrar con un ministro destituido de por medio una crisis social y política. La nueva mayoría entonces en el Parlamento no se pudo resistir al poder de presión de la calle que lo obligó a destituir a Harald Beyer, pese a que no quería, muchos de ellos. Sí, es cierto. Así es. No, nadie lo obligan a votar tú votas por conveniencia, digamos. Salen 1 millón de personas a marchar contra la AFP y el sistema se ve obligado a reaccionar con eso. Salen 50.000 personas a decir ni una menos. Entonces, la energía en este tiempo largo, más allá del gobierno, de quien sea está en otra parte. Es decir, no es tan importante quién gobierna, sino quién pone la agenda finalmente, que ahí está el poder. Y esa agenda viene puesta desde otros lugares. El sistema político no lo procesa con el orden tradicional, transicional. Déjame hacer un matiz entonces ahí, porque quien pone la agenda, ya sabemos de dónde viene la agenda, viene de la calle. Pero quién administra la agenda y en qué tiempos y de qué maneras, eso es expertise político. Y es eso lo que se le ha cuestionado a Nicolás Izaguirre, al ministro Mario Fernández. Por lo demás no es nada nuevo. Sí, no es nada nuevo, pero es que déjame que la agenda la ponga en la calle, y los movimientos sociales. Por cierto, el primer gobierno de la presidenta Bachelet no vio nunca la importancia de la educación, fueron los pingüinos. Por eso mismo. Nunca los comandos programáticos vieron que la educación vuelvo al eje entonces de la primera pregunta, porque el cambio de gabinete, si es que vamos a hacer cambio antes de la elección parlamentaria y presidencial del próximo año, que es el 19 de noviembre del 2017, significa que tiene que ser el 19 de noviembre de este año, porque tienen que salir un año antes para poder hacer campaña, ¿no es cierto? Ok, 18 o 19, por ahí. Por lo tanto, le quedan pocas semanas a la presidenta para hacer esa modificación. ¿Esa modificación usted cree que la presidenta la va a hacer o se va a quedar como está? Yo me echo para atrás, me retiro lentamente y dejo la pregunta puesta sobre la mesa. No puede no hacerla. O sea, si no, lo que va a suceder es que los mismos ministros que tienen aspiraciones, digamos, electorales se van a ir y por lo tanto pero puede ser ministros sectoriales y no se toca el corazón de la torta, que es el comité político. Claro, pero el corazón de la torta lo que la gente está reclamando. Bueno, yo creo que nosotros no debiésemos cometer el mismo error que el gobierno en el sentido de no aquilatar el momento político en el cual estamos. A este gobierno no le queda nada por hacer desde el punto de vista de su fuerza, su poder y su centralidad en la agenda. Por lo tanto, estar analizando el cambio de gabinete sobre la base de que pueda dar un golpe de timón, si finalmente lo que hoy día está en disputa, ¿y por qué los partidos se reúnen en la noche y se enfrentan al gobierno? Porque lo que está en disputa hoy día es quién paga el costo
de la derrota electoral del domingo. Lo que quieren los partidos es que lo pague mayoritariamente, el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no se reelige. En cambio, ellos tienen que ir a una nueva disputa y tienen que elegir una nueva correlación. Mirko, José Ramón, antes de irme a la pausa. Mirko. Yo creo que independiente de la magnitud del cambio que necesariamente va a ocurrir, el proceso de descomposición no se va a parar. Porque el gobierno respecto de la reforma había tirado la toalla con el discurso de Izaguirre de la obra gruesa. Eso, el decir obra gruesa, sí, ya está, todo lo central está hecho. Sí, ya lo había dicho. El gobierno querría que su deber de gobernar se acabara hoy día. Y estuvieron felices mientras los medios estuvimos concentrados en la presidencial. Pero ¿qué es lo que nos sacó de la presidencial y nos volvió a la moneda? Un problema serio en la administración del Estado. No va a ser evitable que sigan produciéndose noticias de alto impacto en torno a procesos judiciales que tienen que ver con la administración del Estado. Te pongo el caso Sename, u otros entonces que tienen que ver con la correcta administración del Estado. Y el gobierno no está capacitado para desempeñar esa correcta administración del Estado. Eso es lo que estamos viendo. Entonces es mucho el tiempo que resta entre que el gobierno tira la toalla política de gestión, de transformaciones o de lo que es su alma vital, y lo otro que es lo menos. El gobierno nos está dando en lo menos, que es la administración del Estado. Perfecto, José Ramón. Insisto en que aquí la ciudadanía lleva meses diciéndole al gobierno que su reforma tributaria es impopular, que su reforma educacional es impopular, que su reforma constitucional es impopular, que su reforma laboral es impopular, que la mayor parte de las transformaciones que ha tratado de impulsar este gobierno son impopulares. Eso es lo que muestran las encuestas. El gobierno se ha echado para atrás y ha dicho, no, aquí no, las encuestas no son relevantes, ninguneando a la gente. Y la gente va y vota y le dice, ¿sabe qué? Lo que yo decía en la encuesta se lo digo ahora en las urnas. Y por lo tanto no me ningunee más y hágase cargo, ¿no es cierto?, de lo que le vengo diciendo hace meses. Y por lo tanto creo que de verdad este cambio de gabinete sin cambio de convicciones es irrelevante, con la excepción de que el cambio de gabinete incluyera la salida de Rodrigo Valdés, ¿no es cierto?, por alguien que fuese de billetera abierta. Y en ese cambio sería relevante para peor. Ok, vamos a la pausa, volvemos al tiro. Mucho hemos teorizado sobre por qué la gente no votó, pero bueno, Franco Ferreira, nuestro periodista, salió a preguntarle a la gente, bueno, por qué se quedó en su casa. Y eso es parte también de esta discusión. Esto fue lo que encontró Franco Ferreira, miren. ¿Cuál bicho raro en un universo apático? Salimos a escudriñar la verdad tras el 65% del padrón que no llegó a su mesa. No me ha interesado hasta el momento. Igual casi nadie va y los adultos son los que votan y tienen la preferencia en el país. En el sistema voluntario la abstención también puede ser una protesta. Algo que hice contribuir con no ir. Desde mi comodidad, por supuesto. La verdad es que salí y se me olvidó que tenía que llevar el carnet. ¿No te ibas a devolver a buscarlo? Claro, no, porque después tenía que hacer otras cosas. Tenía que preparar almuerzo, tenía que ordenar. ¿Qué preparaste de almuerzo? ¿Qué preparé? Deja recordarlo. Ensalada de tomate, arroz y pollo. ¿Quedó rico? Sí. ¿Qué hiciste el domingo? Me fui a la playa. ¿No te interesa para nada? Para nada. Anteriormente había ido a votar, pero esta vez no. Lo que más me puse contenta fue por la candidatura de Katy Barriga. Si hubiese estado en Maipú, probablemente hubiese ido a votar. En Maipú, en tanto. Más lata ir a votar. Estoy decepcionado de la política, en realidad. Una vez no me voté, pero no sacas nada con votar, pues siempre es lo mismo. Y es que lo compartamos o no, siempre hay un porqué. Aproveché el día para hacer aseo en mi casa. Me gusta tener mi casa ordenada. Estuve en la casa. ¿Haciendo qué, si se puede saber? Cuidando a mi perro. Es que tengo un gato, entonces le pega. ¿Quién le pega a quién? El gato le pega al perro. ¿En serio? ¿Qué hiciste tú este domingo? Cortar el pasto. No correspondía votar, correspondía cortar el pasto. Sí, era más importante. Creo que la abstención es mi manera de también reclamar algo. ¿Quiénes son nuestros actuales políticos, por ejemplo? Parece que me quedaba como a 3 cuadras más allá de mi casa. ¿A 3 cuadras? ¿Nunca diste el paso? ¿Nunca saliste así? No. ¿Te sientes orgulloso? Es que no sé. Son las voces de la abstención, donde una golondrina, por cierto, no hace verano. ¿Te hubiese gustado votar? Sí, por motivos personales no pude ir a votar. Diantres, porque eres uno de los pocos que me dice esto. Sí, pero son cosas que pasan. Pero donde el resto de la bandada marca una tendencia arrolladora. ¿En ningún momento al final del día sentiste que pudiste haber ido a votar? No
No, tampoco. No, para nada, me dio lo mismo. Y en la noche, cuando ya supiste los resultados, ¿te dio lata no haber votado? No sé qué resultados fueron. ¿No supiste los resultados? ¿Y no volverías a ir? No, ya no. A menos que lo hicieran obligatorio. Cuando era obligatorio era como más entrete votar. Ahora, actualmente, no. No nos vamos a mentir, el del pollo con arroz y tomate, menos mal que Franco Ferreira no le pidió la receta porque se habría demorado como 6 días en decirlo, con lo que le costó acordarse de lo que había comido. Oye, tú tenías la palabra y tú misma hacías mención a que no sabemos por qué la gente se quedó en la casa, pero ahí está el reflejo de que la gente se quedó en la casa. Esto es, sin embargo, parte también de una discusión política que parece que tampoco estamos teniendo tan profundamente. No estamos teniendo durante muchos años este fenómeno que además ha ido en ascenso y ya pareciera que se ha asentado de manera estructural en el sistema político chileno. Siempre era visto como un conjunto vacío, lo que no es, porque contamos los votos, lo que podemos medir, algo mensurable. Y realmente es bien preocupante, porque eso que uno ve el día de las elecciones en Twitter, el que no va a votar no tiene derecho a alegar, la gente alega igual, hoy día tiene muchos instrumentos, no solamente en las redes sociales, la gente se toma un paradero. Entonces, ¿cómo van a lidiar todas estas personas de las cuales estamos hablando, algunos que han sido, pero el éxito, como el caso de Valparaíso, van a tener que lidiar entre elecciones con este fenómeno de la abstención que yo creo, así lo interpreto yo, es una manifestación de disenso difuso. Y este disenso va desde apatía, indiferencia, hay muchas cosas ahí a la base. Y yo vuelvo a decir, si yo estuviera en el gobierno encargaría un estudio como Dios manda para saber. Hay también nihilismo, gente que no le importa, en fin, pero yo creo que esto hay que medirlo porque igual el que no va a votar manifiesta su descontento entre elecciones de alguna manera. Déjeme hacerles 3 preguntas que me quedan todavía pendientes en el muy poco espacio que nos queda en este bloque, pero José Ramón, esta pregunta para ti. ¿Por qué Sebastián Piñera elige acompañar a Evelyn Matei en Providencia siendo candidata de la UDI y no a Felipe Alessandri, al candidato de Renovación Nacional, una figura mucho más cercana a él, en la comuna más grande y más emblemática desde el punto de vista político? ¿Por qué elige como primer gesto dárselo a la UDI? No tengo la más mínima idea. ¿Cuál es tu teoría, digamos? No, tampoco tengo teoría al respecto. Yo creo que fueron 2 grandes triunfos para la alianza y yo creo que Evelyn Matei, ¿no es cierto?, hizo un sacrificio muy importante en la elección presidencial anterior, al entrar como candidata en una elección que se veía dura y perdida. Y yo creo que, si me preguntas a mí, digamos, y con una teoría así, sin saber realmente, me imagino que fue como ir a darle un poco el apoyo y las gracias por haber hecho de nuevo este sacrificio. Además que Evelyn Matei partió 20 puntos debajo en esa alcaldía de Josefina Errázuriz y logró revertir la elección y no solamente ganar, sino que ganar con un margen bastante amplio. Ahora, podría también uno interpretar que lo que hace Sebastián Piñera es salir a buscar el respaldo que hasta ahora la UDI formalmente no le ha dado a su candidatura. Pero la verdad que, bueno, uno puede interpretar muchas cosas, pero yo creo que habría que preguntarle directamente a él, digamos. Pero yo no hilaría tan fino, no hilaría tan fino. ¿Y por qué Ricardo Lagos decide ir a la comuna de Santiago y ser el rostro de la derrota? Bueno, porque alguien tiene que recoger el muerto. Él tiene un problema. Esperaba que al día siguiente de su lanzamiento, de su proclamación, todo el mundo político del oficialismo se cuadrara con él, más lento, más rápido. Y el mundo que naturalmente tenía que decir estamos con usted era el mundo PS-PPD y eso no ocurrió. Se armó toda una trifulca, el Partido Socialista está discutiendo si hace primarias, si no. El PPD Girardi le tiene la pelota escondida, le está rechazando la nominación. Entonces lo que hace como buen político de viejos tiempos es ofrecer su liderazgo para un momento de desazón en que la tropa está en el suelo. Pero también prepararse como ese líder que dice, simple, pero desde aquí en adelante vamos a reconstruir la nueva mayoría y este liderazgo el que lo va a hacer. Pero eso no lo absuelve. Lo de Santiago para él es una tremenda derrota y el mérito, la gran ganadora esta semana ha sido Carolina Goich, que hizo una gran carambola. Primero diciéndole a Lago que había tenido una derrota importante, cosa que nadie más en el sistema le dijo, como se lo dijo ella, con su voz de niñita, muy elegantemente, pero muy firme, y al día siguiente pone... Gran política, esta es la semana Carolina Goich sin duda, y después al día siguiente toma las banderas del partido, pero sobre todo el sistema, y pone al gobierno contra la pared, ¿no? Entonces tenemos al menos presidenta de la ADC por otro año más y quién sabe si no candidata presidencial. Ella no viene pidiendo nada que no haya pedido antes. Ella desde que asume como presidenta está pidiendo que haya articulación, que haya no está pidiendo nada inédito. No para mí no, lo que pasa es que el momento genera... Es la senadora de la ADC más bacheletista que hay en el partido. Ahora, y la tercera pregunta, Camilo. Máximo Pacheco sale además con fecha límite, le dice me voy hasta de aquí al miércoles.
básicamente uno interpreta que si hay cambio de gabinete después no quiere salir en ese lote para que quede interpretado como que en el fondo se fue con los que no han hecho bien la pega o los que había que cambiar. Pero se va a trabajar en la campaña de Ricardo Lagos, que no es precisamente, se entiende, una figura particularmente cercana al gobierno de la presidenta Bachelet. Uno podría interpretar al mismo tiempo entonces que podría haber un gesto de vuelta de la presidenta Bachelet incorporando al comité político si es que hay cambio de gabinete al Partido Radical, por ejemplo. A ver, yo creo que lo de Máximo Pacheco es una incógnita porque ha habido 4, 5, 6 versiones respecto de cómo salió, por qué salió, qué le dijo a quién. De hecho, el último en desmentirlo fue el propio Lagos. O sea, Pacheco dijo que él había salido por las suyas y que había sido llamado él por Ricardo Lagos. Ricardo Lagos hoy día dice que no, que él habló con la presidenta y que en realidad le dijo a Pacheco que por qué mejor no se quedaba un rato. O sea, es que fue es bien. Pacheco el que la cosa es que Pacheco se va a trabajar con Lagos. Es lineal, eso sí es lineal. Y yo creo que es más bien sintomático del nivel de desafección de la coalición de la cual estamos hablando. Es decir, cuando un ministro sale y lo que más le preocupa es cómo viste su propia salida, de un gesto que digamos, porque el mercado lo demanda, te habla en definitiva del nivel de cuidado y de prolijidad que se tiene para con un gobierno del cual hoy día todo está tratando de renegar. Ahora, Alejandro Guillé, que es el independiente apoyado por el Partido Radical y que por ahora, digamos, aparece bien aspectado en las encuestas, ¿podría verse de alguna manera respaldado si es que la presidenta convoca a su comité político a un radical? Que es también otra de las ideas que estaba dando vuelta, incorporar, por ejemplo, a José Antonio Gómez a la vocería o a la presidencia. Una, el de siempre, pues. Mira, ¿que no tienen otra carta? Bueno. No, perdóneme que lo diga, sí. Que ya está bueno, ya. El Partido Radical no tiene una mujer radical, porque tampoco eso sería... Tampoco es de Justin Bieber, lo concedo, sí, tampoco tiene mucha gente, ¿cierto? No, yo creo que, mira, retomo un poco lo que estaba diciendo Mirko recién, pero desde otra perspectiva. Yo creo que lo que Lagos hizo fue ser fiel a su oferta. O sea, la oferta de Lagos hoy día, hasta el día viernes, la gran disputa respecto de cuál era el candidato que tenía que tener la nueva mayoría era si uno que tuviera una vela grande para agarrar todos los vientos, que era lo Guillé, y otro que tuviera una quilla muy firme, que es lo que ofrecía Lagos. Lagos se comportó como alguien que tiene quilla, que dice, aquí hay un vacío de poder y alguien tiene que estar y tiene que decir, ¿cierto? Lo que hay que decir y tiene que asumir esto, y finalmente nadie de los otros fue porque los otros están preocupados de la popularidad. El problema fue que con lo de Carolina Goich, ¿cierto? Y en definitiva se sumó una tercera tesis, que es la tesis del Gutenberg Martínez, que es no necesitamos ni vela ni quilla, sino que lo que necesitamos es un dique. Porque como tenemos una oposición a la izquierda y a la derecha que están fortalecidas, necesitamos poner la base, ¿cierto?, más cerca del centro. Entonces, finalmente, lo que hoy día domina la escena de la centro-izquierda, por así decirlo, son las estrategias para enfrentar la próxima elección. Vamos a la pausa, volvemos al tiro. Estamos de vuelta y adivinen qué, se fue el tiempo. Mirko Macari, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, José Ramón Valente, María Los Ángeles Fernández. Decorativa nomás, no, pero bueno, lo voy a pensar la próxima vez. No pude decir que hemos bajado un porcentaje de alcaldesa, ustedes no me dejaron. Sí, es verdad, es cierto. Ya lo dije, un 11%. No, pero no lo ve la gente. Sí, es cierto, ese es un gran tema. ¿Y cómo ha estado la presidenta en la paridad ahora en los cambios? Ha empeorado respecto de lo que partió, ¿no? Mira, eso da para llorar. Ya, Camilo Férez también, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted, gracias al público por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Yo los veo mañana en Vía Pública, el viernes 24 horas central. Que estén muy bien, buenas noches.